Ahí estamos grabando. Buenas noches a todos a esta nueva edición de Mariana Comparte. Recuerden que este es un espacio donde vienen amigos, maestros, personas con las que he compartido un caminar, un conocimiento, una sabiduría, personas que han enriquecido este camino. Y bueno, hoy nos toca con María Elisa. Bienvenida María Elisa desde México. Buenas noches. Buenas noches, Mariana. Buenas Buenas noches. noches. Los que están mirándonos en Facebook, sepan que ahí Beatriz les va a poner el enlace si quieren entrar a la sala, para que estemos todos acá más en una forma más circular en esta sala de Zoom. Pueden entrar directamente con el enlace que Bea les está poniendo ahí en Facebook, ¿sí? Bien, después de que se termine esta transmisión, va a quedar en Facebook y también la vamos a subir al canal de YouTube, mi canal, Mariana del Hoyo Expande tu Conciencia. Y se pueden darle me gusta y también se pueden suscribir al canal, ¿sí? Bien, vamos a introducir a María Elisa, a los que no la conocen. Hay muchas personas que están aquí que sí la conocen porque son sus alumnos, la conocen de los retiros en México. María Elisa es quien me abre los espacios cuando voy a dar a México, en Playa del Carmen, ¿sí? Ahí en Aguascalientes, también junto a su hija Alejandra en la Casa Jocoqui, también en Ciudad de México, pronto también en Monterrey, María Elisa. Bueno, ahí tenemos a María Elisa. María Elisa es mexicana, licenciada en Administración y Recursos Humanos, tiene una maestría en Psicoterapia Gestal y posgrado en Core Energética, diplomada en Psicoterapia Gestal, Pareja y Familia, certificada en Psicoterapia Corporal Integrativa, Respiración Holotrópica, Decodificación Biológica, Executive Coach, Psicoterapia Corporal, es biomagnetista de la escuela del Dr. Gois, también del método PUMS y medicina astral. Bueno, y es una excelente maestra de las artes del sanar y de manejar el péndulo en ese amplio abanico que tiene el péndulo de uso que María Elisa nos va a contar hoy día. María Elisa, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Bienvenida. muy contenta de esta invitación. Me encanta, Mariana. Qué bueno Sí, tenerte por acá, María Elisa. gracias, Una vez gracias. más en este encuentro tan bonito. ¿Qué nos has preparado para hoy, María Elisa? Porque tenemos muchas preguntas. El péndulo es algo misterioso, hay muchas personas que le tienen su respeto. Yo soy una de ellas, le tengo mucho respeto al péndulo. Eh, Hay personas que lo ven como algo que les da como cosita, como que miedito, porque tienen miedo de con qué se están comunicando, qué es lo que el péndulo transcribe. Entonces hay personas que te dan una versión, que te dan otra versión. ¿Qué instrumento es el péndulo, María Elisa? ¿Qué nos puedes contar de sus usos? Qué buena pregunta introductoria estás haciendo, porque ciertamente yo también lo tenía súper mitificado, porque era así como del diablo, ¿no? En aquellas épocas donde yo estaba chica. El péndulo es una herramienta de muchas herramientas que hay para la radiestesia. La Ujú. radiestesia es, todavía se puede decir que está en el limbo de clasificarla como ciencia, ¿ok? Hay gente que le llama que es una ciencia y es el estudio de las ondas de forma. Eso es radiestesia, el estudio de las ondas de forma. Todo lo que tenga que ver con frecuencia, ¿ok? Los colores emanan frecuencia, nosotros emanamos unas frecuencias, emanamos ondas de forma, todo lo que tenga que ver con una emanación. Todo ser vivo, por consiguiente, tiene una onda de forma. Todo, ¿ok? Entonces, hemos escuchado que tenemos, por ejemplo, a los que descubren agua con una rama de árbol, con una vara de árbol. Hemos escuchado a personas que utilizan las varillas también para detectar geopatías, etcétera. Pues el péndulo entra dentro de esta gama, ¿ok? Es una herramienta de las tantas que podemos usar para la radiestesia. Ahora, la radiestesia es la parte que quiero platicarles, porque el péndulo es como el instrumento que amplifica y que amplifica, ¿ok? Esta es la parte donde mucha gente dice, no, lo mueve
un ser exterior y no sé quién está moviendo el péndulo, en fin. Vamos por partes. La parte más importante para poder entender qué mueve el péndulo es entender que es un amplificador. El péndulo no es una memoria, no tiene memoria propia, no tiene emociones. He visto a personas que le dicen al péndulo, buenos días, péndulo, dime cómo estoy hoy. O sea, no, el péndulo no te contesta, ¿sí? El péndulo es una extensión de algo que se llama subconsciente, ¿ok? Ahora, o sea, lo que está haciendo el péndulo, Mariana, es que está amplificando una señal que está emitiendo nuestra biología en un sistema binario. Sí, no, sí, no. ¿Y desde dónde viene? Viene desde la conexión neurológica, ¿ok? Si mis neuronas se conectan, hacen clinch con algo que está respondiendo en positivo, ¿ok? Evidentemente emite una emisión por todo el cuerpo de es un sí. Si se desconectan estas neuronas, es un no. O sea, no hay respuesta por parte del cuerpo, no está respondiendo, no, el cuerpo no es coherente o no resuena con esa respuesta y entonces se desconectan las neuronas y no hay movimiento neuromuscular, porque este movimiento neuromuscular lo tenemos todos, absolutamente todos, sin embargo, hemos perdido la habilidad de aprovecharlo porque ya no se utiliza, ¿verdad? O sea, mucha gente ya perdió el instinto. Digamos que se puede decir que es como la conexión con nuestro instinto, Mariana. Es el avisador de que algo está sucediendo, ¿sí? Porque claro, si hay un estado de alerta biológico, claro que hay conexiones, claro que se está mandando un código de respuesta y claro que la biología está respondiendo a decir, oye, aquí está pasando algo, como cuando nos pasa que hay una mala vibra, hay una persona que no me sienta bien, o cuando entras a un espacio y dices, esto no me acomoda, no me siento a gusto en una fiesta, en un antro, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Quiere decir que no está habiendo una concordancia. El cuerpo está en estado de alerta, por decirlo así. Si hay un peligro, claro que va a estar resonando. Y a veces no lo percibimos porque hemos perdido esa capacidad. Entonces, el péndulo a mí me atrapó desde el momento en que descubrí que podía hablar con mi biología. Podía conectarme con mi biología y preguntarle a mi biología, ¿sí? Si mi biología estaba de acuerdo con mis pensamientos. Esa es la parte más fascinante de lo que es la radiestesia y de las múltiples utilizaciones que podemos tener con el péndulo. Imagínate que yo puedo estar diciendo que soy una persona súper feliz, súper exitosa, y puede ser que mi cuerpo no esté resonando con eso. O yo puedo estar diciendo que estoy enferma, que no sirvo para nada, que nada me resulta, y mi biología no está de acuerdo conmigo. Mi biología dice, oye, no, yo no soy un fracasado, yo no me siento mal, ¿sí? Entonces, el péndulo puede amplificar estas señales en donde yo puedo empezar a discutir conmigo misma, por decirlo así, y la parte más interesante es de reprogramarme. Porque si yo descubro que yo estoy creyéndomela, ¿verdad? Que soy una persona exitosa y mi cuerpo dice, andas pajareando, te la pasas apostando en el casino, ¿sí? O sea, tu dinero te lo botas en compras, ¿sí? Tu dinero te lo botas se te va como el agua. Eso no es éxito. Entonces, mi biología no está concordando con mis pensamientos y si yo pongo esto a preguntarlo con el péndulo, lo único que estoy haciendo es que me estoy preguntando a mí misma, a la resonancia, al estado vibratorio de mi organismo con el péndulo. No sé si aquí más o menos esté yo contestando tu pregunta. Sí,
lo que me venían muchas cosas el momento que tú hablabas, que de repente también puedo traducir, porque, bueno, muchos de los que están en la sala son alumnos míos, entonces probablemente se estén preguntando lo siguiente. Entonces, es la mente supraconsciente la que está dando la respuesta. Estamos hablando de, en este caso, lo que tú estás, es otra pregunta que te hago ahora. Estamos hablando de un testeo o rastreo de creencias que están en el subconsciente ese, que es como el iceberg que está debajo del océano, ¿no? Sí. Estamos hablando de eso mismo, cuando hablas de que Sí, la biología responde. claro. Estamos hablando exactamente de lo mismo, porque la biología, cuando yo hablo de mente, ¿sí? No me refiero a la mente, este pensamiento. Cuando yo hablo de mente, estoy hablando de todo lo que compone mi organismo, que es mi biología, mi energía, mis pensamientos, mis emociones. Entonces, nuestra mente, Mariana, es sumamente inteligente. Es un procesador de información impresionante. Para que tengamos una idea de cuánta información tenemos nosotros la capacidad de desarrollar o de responder en cuestiones de segundos, es que nuestra biología o nuestra mente o nuestra inteligencia biológica tiene la capacidad, en un parpadear de ojos, tiene la capacidad de registrar 20 millones de datos. Imagínate, 20 millones de datos. En lo que nosotros sentamos a un restaurante y estamos buscando una silla, nuestra biología ya estuvo revisando temperatura, presión atmosférica, cuántas mesas hay, cuántas personas hay y si hay algún depredador. Porque la biología siempre está alerta para nuestra supervivencia. Siempre está alerta para nuestra supervivencia. Y si hay un estado de alerta, por supuesto que la biología avisa, pero no lo tenemos desarrollado, ya lo perdimos, ¿sí? Entonces, yo puedo entrar a un restaurante y a lo mejor allá lejísimos, lejísimos está, no sé, la ex suegra, aquella que me hizo la vida imposible, o la amiga que me hizo la vida imposible, o el maestro que me reprobó y no me pude titular, o sea, una persona que para mí fue dañina, ¿sí? Si yo no la veo, mi biología ya la vio. Como también mi biología puede ver un delicioso pastel de chocolate que ni siquiera está a la vista de mis ojos, pero mi biología, por las ondas frecuenciales que emite todo el contexto, ya percibió que hay un pastel de chocolate por ahí en un mostrador y es idéntico al que hacía mi abuela y me encantaba. ¿Okay? Cuando hablamos de biología, entonces también estamos, en este caso, englobando lo que es el campo bioenergético, María Elisa, Claro, como es parte la fundamental. radiestesia, Porque a claro. veces puede dar esa confusión, ¿no? Cuando hablamos de biología, que la gente piense solo en este cuerpo, ¿no? Y bueno, el cuerpo es energía también, ¿no? Entonces también hay una conexión con el subconsciente y con el alma, que es la que Claro, está en conexión con el campo, vamos a decir, con la fuente, ¿sería así? sí. A ver, cuando hablamos de biología, estamos hablando de que la biología tiene un propósito, la supervivencia, ¿sí? Un propósito, la supervivencia del linaje. Entonces, la biología siempre va a estar alerta y por eso tenemos un procesador de información que mientras yo estoy apenas almacenando en un segundo 45 componentes del restaurante, mi biología ya registró 20 millones de elementos. ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí?, estar en estado de alerta para mi supervivencia. La biología es súper inteligente, pero sin embargo, ¿cómo se comunica la biología? ¿Cómo se comunica? Se comunica a través del estado vibratorio, a través de neuronas que conectan y desconectan, a través de mi conexión con mi campo energético, ajá, y el alcance que tiene mi campo energético con el campo de las ondas de forma de allá afuera. Entonces, aquí está un vastísimo campo de radiestesia. El péndulo es uno de lo que podemos hacer, o sea, podemos utilizar el péndulo para todo este campo que nos ofrece la radiestesia, que es campo cuántico, es el campo energético,
es nuestro campo, nuestra aura, nuestros chakras, nuestro estado vibratorio, nuestras memorias ancestrales, nuestras memorias, todo lo que manejas tú en medicina astral. ¿Sí? Todo esto lo abarca la radiestesia. Entonces, la radiestesia, digamos que es una metodología, por no decirle ciencia, ¿sí? Pero es el estudio de las ondas de forma. Todo tiene norte-sur. Todo tiene norte-sur. Una papaya alargada tiene un norte y tiene un sur. Una manzana tiene un norte, tiene un sur. Nosotros tenemos un norte y tenemos un sur. Y por eso el biomagnetismo. Porque tenemos polaridades positivo-negativo. ¿Sí? Claro, así es, desde desde lo macro en el planeta hasta lo más micro, nos regimos por los principios de la polaridad. Exacto. Entonces, en este momento tú estabas hablando de, por ejemplo, las creencias y de cómo detectar si llevamos tal o cual creencia, que de repente creemos que no la tenemos, Ajá. y tenemos alguna creencia limitante, ¿no? Entonces, en este caso, el péndulo sería un instrumento por el cual se obtiene una respuesta binaria, sí o no, respecto a la creencia. Por Exacto. ejemplo, yo podría preguntar o afirmar, me amo a mí misma y poner el péndulo, y si el péndulo dice no, es que no, ¿verdad? Sí. Esto es un poco parecido como cuando trabajamos con la kinesiología, ¿no? Haciendo el test Claro. kinesiológico. Pero tú sabes que a mí, por ejemplo, me gusta el test kinesiológico con los pies, porque veo que cuando el paciente está en la camilla acostado, él no ve la respuesta de sus pies, ¿verdad? En principio ahí se elimina una parte de lo que podría ser un sabotaje, ¿no? Que es que el paciente te mueva los pies o te afloje una mano. Por ejemplo, cuando haces el test kinesiológico con la mano, ¿no? En Ujú. terapia de Theta Healing, por ejemplo, se utiliza y a veces el paciente te afloja. Cuando, por Claro. ejemplo, le decís, dime, me amo a mí mismo, ¿no? Y de repente te aprieta, recuenta, o de repente te afloja, ¿no? Entonces te sabotea la terapia. Claro que es sabotaje. Bueno, una parte es el sabotaje del paciente, otra parte también es el sabotaje del propio terapeuta. Sí. Por ejemplo, un test kinesiológico eficiente requiere que una mente sea neutra al momento de preguntar. ¿Cómo sería eso traducido al péndulo? ¿Qué pasa si el que maneja el péndulo espera que el péndulo diga que sí, por ejemplo? Ok. Ujú. Esa es también una muy buena pregunta, Mariana, porque el péndulo no se trata de estudiar o de ver el movimiento del péndulo. Lo que tengo que hacer es yo disciplinarme en una serie de cosas que tengo que aprender para el uso del péndulo. Por eso el uso del péndulo, cuando tú dices, ay, no, está súper fácil. Si es un sí, es un no, y lo agarras y ya no, o sea, está súper sencillo esto. No. Y sobre todo si somos terapeutas, no podemos tomar la cuestión del uso del péndulo como algo así como que lo domino súper fácil y se me olvidan un montón de elementos. Ujú. Querer la respuesta que yo quiero. Si yo quiero una respuesta, el péndulo me la va a dar, ¿sí? Si yo quiero que aquí diga que sí, a ver, ¿por qué no? O sea, sí, yo quiero que salga aquí el péndulo se va a mover, porque finalmente lo que yo estoy queriendo mover, o sea, lo que yo estoy queriendo mover es porque estoy dando una orden, ¿sí? Entonces, finalmente, el radiestesista tiene que aprender a estar en un comportamiento, en un plano súper neutro, tiene que aprender. De hecho, aquí apunté algunos puntos importantes para lo que es puntos característicos de un buen radiestesista. Tiene que, fíjate, el radiestesista o el que va a usar el péndulo tiene que tener un espacio como el que tengo yo aquí, limpio. No puedo tener las llaves del coche, mi vaso de agua, mi celular. Tengo que tener un espacio libre. Tengo que revisar si este espacio que yo generé está fuera de remanencias. ¿Qué quiere decir? Si yo puse aquí un paciente testigo, porque trabajé a distancia, ¿sí? Quito el papel, trabajé 1 hora con este paciente y pongo en el mismo lugar a otro paciente sin haber limpiado mi área, hay remanencias.
Entonces, todas esas cosas, como estamos trabajando con campos sutiles, tenemos que tener un montón de cuidado, porque no se trata nada más de una cuestión del uso del péndulo. Se trata de que el péndulo, Mariana, detecta todas las frecuencias, todas las ondas de forma, todas las memorias que existen alrededor, las puede leer el péndulo, las percibe. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con una persona a distancia, tenemos que decirle al paciente, tienes que estar solo. No puede estar ni la mascota, ni tu televisión, ni tu esposo, ni tu esposa, ni en la fiesta, ni en la oficina. No se puede, porque es bien sutil el campo con el que estamos trabajando, ¿sí? Nosotros no podemos emitir juicios. Tenemos que estar preguntando antes de empezar una consulta, además de pedir permiso de que voy a trabajar con cierta persona, tengo que preguntar si yo estoy en condiciones de trabajar en el día de hoy, porque quizá no estoy en condiciones. Otra vez volvemos a lo mismo. Yo puedo decir, me voy a chutar 5 sesiones diarias de péndulo, con el péndulo. Y si yo no pregunto cómo estoy, ¿sí? Puedo estar estresada, cansada, el fading que le llaman, que es un cansancio energético, entonces ya no estás concentrada igual, ya no estás trabajando igual y ya no estás dando lo mismo de ti. Entonces, esa es parte de lo que yo enseño, porque necesitamos aprender a ser éticos. No podemos tener la televisión prendida mientras estamos trabajando con un péndulo, porque todo esto, como está emitiendo ondas de forma, el péndulo puede ser afectado. Si yo estoy trabajando en una mesa con cuadrícula, todas estas rayas que están atravesando el diseño del mantel, lo está percibiendo el péndulo. Entonces, hay una cantidad de elementos importantes que tenemos que tener en conscientes, pero sobre todo tener la mente en blanco, Mariana. Tenemos que tener la mente súper en blanco, porque así puedo yo estar trabajando con una persona y de repente me estoy acordando de que no le avisé a fulana de tal que le voy a cancelar la cita. Esas sutilezas son súper importantes. Un buen radiestesista, porque no le voy a llamar pendulista, es el radiestesista, tiene la capacidad de percibir cuando un péndulo ya no está dando una respuesta adecuada. A veces me sucede que estoy con el libro de anatomía abierta preguntando fenómenos de alteración y de repente me manda a una página que no tiene nada que ver y empieza el péndulo así como que a sondearse, a pasearse y le pregunto a la persona, oye, a ver, me está dando la vida. Déjame volver a preguntar y vuelvo otra vez a restablecer, estoy conectada, hay interferencias, bla, bla, no sé qué. Al final de la consulta me dicen, oye, ¿cómo fue eso de que de repente te diste cuenta que había interferencias? Le dije, pues porque el péndulo me empezó a contestar mal. Y me dijo, justo cuando dijiste eso, acababa de entrar mi marido a la casa y me puse a pensar, y si entra al cuarto, y si me interrumpe, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que se salga. Se desconectó. ¿Se Ese desconectó? es un tema, María Elisa, de los terapeutas que trabajan a distancia en las diferentes modalidades. Siempre cuestionan si el paciente tiene o no que hacer un reposo, vamos a decir, ¿no? Hay terapeutas que no, que le dicen al paciente, sigue haciendo lo que estás haciendo durante el día. Yo, desde mi punto de vista, les aconsejo que el paciente esté tranquilo, esté en un estado meditativo, en un estado neutro, tranquilo, aislado, justamente para que no haya esas interferencias que tú dices, ¿no? Claro, Ahora, cuando claro. hablabas recién del testigo, porque hay un vocabulario acá que de repente algunas personas no lo conocen. Ok, sí. Dijiste, tengo al testigo acá, y ¿qué significa el testigo? Ok, a ver, vamos a empezar a usar nuestra pantalla que está aquí al lado. Testigo, ajá, hay testigos artificiales y testigos reales, ¿ok? Un Ujú. testigo real, ¿ok? Es un cabello. Eso es un testigo real, ¿ok? Un testigo real es
quizá un trozo de tela de algo que usó mucho una persona. Ese es un testigo real. O sea, testigo quiere decir que tengo una muestra de la persona que tiene en ese material, en ese componente, está guardada su frecuencia vibratoria. Fíjate nada más qué lindo. Un cabello tiene guardada tu resonancia frecuencial. Tiene tu memoria completita, memoria emocional, memoria física, cómo te encuentras, memoria energética, memoria ancestral. Eso es un testigo real, ¿sí? El Bien. cabello. ¿Ok? Ahora, si no tenemos el cabello, podemos tener un papel, lo voy a voltear al revés, porque este ya tiene datos, ¿ok? Pero un testigo, también un testigo real, se puede considerar los datos completos de una persona. Nombre, cuándo nació, dónde nació y dónde vive. ¿Por qué? Porque es como si nosotros estamos en la radio y estamos buscando 98.54 en AM. Si yo pongo esa estación, no hay ninguna otra, es la única que me va a sintonizar la música que yo quiero. Lo mismo sucede con esto. Todos tenemos una onda de forma, tenemos una frecuencia, tenemos una resonancia, y con estos datos únicos e irrepetibles, porque no hay una persona igual que se llame como yo, que haya nacido el mismo día, a la misma hora, y que viva, o sea, nada igual, ¿sí? Entonces, imagínate qué increíble que de los millones de personas que existen en todo el mundo, uno va a responder, aunque esté del otro lado del mundo, solamente uno va a responder. Como los celulares, Mariana. Ah, sí, sí. Yo te marco a ti, es ese número, y donde sea, quien quiera que llame, ese es el teléfono de Mariana. Entonces, cuando se trabaja a distancia, se trabaja con testigos, ¿ok? Aquí tengo, por ejemplo, un testigo. Bueno, ahora, quiero compartir parte de esta plática, era como compartir la gran variedad de usos del péndulo, pero antes de presentar la variedad de usos que podemos hacer o tener con el péndulo, que quiero repetir, señores, que cuando yo estoy hablando de la variedad de usos del péndulo, es que el péndulo es el instrumento que voy a utilizar para poder mejorar, conocer, desarrollar mi capacidad intuitiva, mi capacidad de este estado vibratorio que estamos desutilizando, porque lo estamos desutilizando, ¿ok? Entonces, dentro de el gran mundo de los péndulos, hay muchos péndulos, y yo les quería compartir que sí hay una diferencia, precisamente por las ondas de frecuencia que cada objeto emite. También los péndulos tienen diferentes formas, son de diferente material y tienen diferentes objetivos. ¿Ok? Bien. La gran mayoría prefiere cuarzos, por ejemplo. Están muy de moda los péndulos de cuarzo, ¿cierto? No soy una fan de los péndulos de cuarzo porque se cargan súper rápido. Hay cuarzos que emiten energía, hay cuarzos que absorben energía y hay cuarzos que transmutan energía. No todos los cuarzos son para lo mismo. No porque está bonito el color lo voy a utilizar. Tengo que preguntar con un péndulo neutro si este péndulo que voy a utilizar de cuarzo es adecuado para mi cliente. ¿Ok? Entonces, ¿Es un péndulo neutro? ¿Es un péndulo de otro material o es un péndulo que no ha sido usado? ¿Qué significa eso? Les voy a enseñar el primer péndulo que yo enseño dentro de mis talleres es el neutro, ¿sí? Que él es a ver, vamos a ver por ahí, ok, son todos los péndulos de madera, ¿ok? La madera no absorbe
no absorbe energía, pero tampoco la irradia, pero tampoco la absorbe, ¿ok? Entonces, el péndulo de madera no tengo que estarlo limpiando en la luna y no tengo que estar metiéndolo en agua. Entonces, el péndulo de madera. ¿Ok? Tenemos aquí otro tipo de péndulo de madera, que este tiene una espiral que tiene como hace el efecto como de destapar, un destapacorchos. Tengo aquí un péndulo de madera que tiene enroscado un alambre de plata, ¿ok? Tengo aquí otro péndulo de madera que es un péndulo Isis, ¿ok? Entonces, todos estos péndulos, independientemente de su forma, son neutros, ¿ok? Y todos me van a dar una función diferente. Cualquier cosa que pese, que yo ponga en una cadena, ¿me sirve? Sí, sí te sirve. Pero si a ti te interesa especializarte o afinar, ¿sí? Afinar tus sesiones de desarrollo, de sanación como terapeuta, pues ya te vas enamorando de las bondades que te ofrece cada uno de los péndulos. Por ejemplo, este péndulo, Mariana, es un péndulo egipcio, ¿ok? Que dicen que lo encontraron, o sea, la forma, ¿verdad? Lo encontraron en las pirámides de Egipto, y este tipo de péndulo, por sus discos, ¿ok? Y por su punta y por su bola, que está acá arriba, emite luz blanca, ¿ok? Péndulo... Una cosita, María Elisa, hay personas que dicen que no se ven los péndulos, pero yo les cuento que lo que tienen que hacer es ir a la imagen donde está María Elisa con los péndulos en la mano y ponerle anclaje. Entonces se les va a ampliar la pantalla. Yo lo estoy haciendo en la grabación que yo subo a YouTube, va a quedar abierto así, pero si no, vaya cada uno a esa pantalla que hay. Hay 3 videos abiertos, que somos María Elisa, yo, y el tercer video es donde están los péndulos. Van a los 3 puntitos, aprietan, se despliegan y ponen anclaje. Y ahí se les va a abrir la pantalla de los péndulos. ¿Sí? En el tiempo que María Elisa esté explicando. Después, si quieren, pueden eliminar el anclaje y volvemos a estar en primer plano nosotras dos. ¿Está? Disculpa, También, María Elisa. también si lo ponen en galería, tengo entendido que también si lo ponen Sí, en galería. sí, Ajá, está bien ahora. muy bien, muy Bien. bien. Entonces, este péndulo, o sea, cuando ya empezamos a conocer los péndulos, empezamos a saber que este péndulo emite luz blanca. Bien. Es súper potente para emitir luz blanca. ¿Qué hace la luz blanca? La luz blanca es súper sanadora. Súper sanadora. Es muy utilizado para sanar órganos, por ejemplo. Y hay péndulos de metal o péndulos de madera Isis, ¿ok? La diferencia entre un péndulo de madera y un péndulo de metal con los de cuarzo es que no los vas a tener que estar súper limpiando, sino que nada más sacudiendo, porque no absorben la energía de la persona, ¿ok? Los péndulos Isis, según la cantidad de discos, es la fuerza o la concentración de luz blanca. Y aquí ya estamos hablando como que de un nivel un poco más elevado, porque ya estamos hablando de que los péndulos, ¿sí? Emiten frecuencias de color, luz blanca, luz verde, luz azul, y son, dependiendo de cada una, ¿sí? Ahorita les voy a platicar una muy importante, es para lo que utilizamos los péndulos. Este es mi consentido. Este péndulo, que es el que doy en mis talleres como mi consentido, es con el que siempre inicio la pregunta de cuál es el nivel energético con el que empieza mi paciente y cuál es el nivel energético con el que termina mi paciente y cuál es el péndulo más adecuado para utilizar con mi paciente. Este péndulo que es neutro, yo puedo tomar, ahorita te puedo decir que tengo aquí en la mano a una persona, ¿ok? Y tengo aquí, puedo poner de aquí estos péndulos. Vamos a preguntar si esta persona, ¿ok? ¿Esta persona necesita este péndulo en este momento para trabajar con ella? No. ¿Esta persona necesita este péndulo para trabajar con ella? No. Este péndulo
No. Ok. Me voy a ir a otros, porque ninguno de estos de madera me dijo que sí. ¿Ok? Cada persona, yo como amante de la radiestesia, ya estoy cortando, no con el mismo bisturí, todos mis pacientes. Como un médico. El médico no usa un instrumento para hacer una cirugía. Lo mismo sucede en este caso, en mi muy personal caso, no utilizo un solo péndulo, porque sé que ya hay péndulos que me agarran la onda rapidísimo. Ahora, esos son los neutros, Mariana, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con los péndulos que se llaman péndulos de Mermet, ¿ok? Digamos que es el diseño original, es un péndulo que diseñó un abad francés, ¿ok? Y él descubrió que si él ponía adentro de el péndulo el testigo, que estamos diciendo, ¿verdad? Ropa, cabello, saliva, ¿qué más? Un pedazo de calcetín, yo qué sé, un pedazo de piel, uña. El péndulo se impregnaba de la memoria, de la frecuencia vibratoria del elemento, y entonces el péndulo podía rastrear con mucha facilidad, con mucha más facilidad, rastrear a una persona, por ejemplo, que estaba perdida, ¿sí? O a distancia, yo puedo poner en un péndulo testigo, o un péndulo Mermet, perdón, yo puedo poner el cabello de una persona, también va a ser como más fácil que yo ponga con mi péndulo, ponga a preguntarme cuáles son las, por ejemplo, en homeopatía, cuál es el elemento o el componente homeopático que más le va a servir a esta persona. ¿Por qué? Porque ya está emitiendo la frecuencia de la persona. ¿Qué pasa con estos péndulos? Estos péndulos tenemos que saber limpiarlos, porque estos sí se impregnan de la memoria remanente o de la frecuencia vibratoria de la persona que tuvimos aquí adentro. Y más si la dejamos 3 meses porque se nos olvidó el cabello adentro, olvídate, o sea, tenemos que desimpregnarlo. Tiene su metodología, que no la vamos a hablar ahorita porque no es importante, pero todos estos péndulos se abren. Ay, no, no se abre, perdón. ¿Y funciona meter un papelito con el nombre y los datos completos de la persona como Sí, testigo? claro, ¿Sí? Bien. claro. Sí, eso, si recuerdas, lo hicimos en la clase, usamos unos péndulos que inventé yo, porque no se limpian esos péndulos ¿Los de cristal? los de cristal, sí. Ahora, tenemos aquí otro tipo de péndulos de metal que uso muchísimo, pero muchísimo, ¿ok? Ok. Aquí tengo 4 tipos de péndulo. A ver, vamos a hacerlo más para acá, para que puedan ver. Sí, tienes que poner un poquito más arriba. Ahí Ahí está, está. ¿verdad? Sí, esos últimos. Ahí. Estos últimos es uno solo y ahorita lo voy a armar. Ujú. Ahorita les voy a explicar cómo se llama ese péndulo. Bueno, estos 2 péndulos son iguales, ¿ok? Uno es más pequeño que el otro. Ok. Ahí, sí. Más pequeño que el otro, ¿ok? Este péndulo lo utilizo muchísimo para quitar, porque tiene como una cuchara, por decirlo así, si se fijan. Sí. Tiene Ahí. una Ujú. como cuchara, ok, muy bien. Ese plato es como si estuviera recogiendo, dolor, como si estuviera recogiendo las frecuencias que estoy solicitando que esté detectando en donde el órgano está afectado. Entonces, es un péndulo que recoge, 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 ¿ok? Si la intención que estoy poniendo es de recoger, porque además, otra cosa que nosotros como radiestesistas tenemos que tener en cuenta es cuál es la intención que estoy poniéndole en este momento a esta persona y qué intención estoy poniendo al péndulo. Este péndulo también tranquiliza. Si yo lo pongo a girar en contra de las manecillas del reloj, es un péndulo que va a
a adormecer, va a suavizar, ¿ok? Si yo lo pongo a activarlo intencionalmente del lado derecho, es un péndulo que va a activar, ¿ok? Este pequeñín está fabuloso, es lo mismo, está súper chiquito, el otro pesa muchísimo, pero este fue mi primer Mer Isis, se llama Mer Isis, ¿ok? Pero luego me di cuenta que necesitaba como que algo más grande porque como que sí, tienes que, por ejemplo, de la cuchara o del plato, tienes que soplar. O tienes que dar unos pequeños golpes en la tabla de madera para poder como sacudir. Limpiarlo. Limpiarlo. Luego tenemos estos dos que también son iguales, que es el Isis, Karnak, perdón, es un péndulo Karnak, ¿ok? Y es un péndulo también egipcio. Estos péndulos, y tienen que estar desarmados siempre, siempre tienen que estar desarmados. Incluso muchas veces no comentan en lugares donde venden este tipo de péndulos, pero estos péndulos siempre tienen que estar desarmados, porque si se quedan armados, siguen trabajando, pero siguen trabajando contigo, no con el paciente, porque el paciente ya se fue, ya te fuiste a dormir, tú sigues trabajando, tienes tus péndulos colgando aquí cerca de ti, ese péndulo sigue emitiendo frecuencias para lo que está diseñado. El Karnak, ese que tienes específicamente en la mano. Lo repetimos para que no piensen que son todos los péndulos, no, es ese, con esa forma geométrica, ¿sí? Fíjate, Bien. no se me ocurrió, aquí está más claro, ¿verdad? Espera que de vuelta ponelo, voy a reemplazar el anclaje. Ahí está. Bien. Ok. Ahí está grande. Sí, bien, muy bien. Muy bien. Este también es para sanar y este también emite luz blanca. Ahora, les voy a presentar un péndulo muy interesante que se llama péndulo Osiris. Este péndulo Osiris, por muchas páginas de internet, en algunas algunas compañías así de serias, por decirlo así, decía, si no sabes manejar el péndulo Osiris, no lo compres. No te lo lleves a tu casa. Y yo decía, ¿por qué no? Tengo que saber, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que no lo compraba, ¿eh? O sea, no lo compré hasta que investigué por qué decían que el péndulo Osiris, si no sabías manejarlo, no te lo llevarás a tu casa. ¿Por qué? Ahí les va. Este péndulo es súper potente. Este péndulo se llaman baterías. Tiene 4 baterías, ¿ok? Tiene 4 posibles baterías que se enroscan. Lo voy a enroscar, ¿ok? Es un péndulo también egipcio y este péndulo es muy interesante porque momifica, diseca, ¿ok? ¿Por qué? Porque maneja la frecuencia verde negativo. La frecuencia verde negativo es la frecuencia más baja de la, ¿cómo se dice? De la escala de colores. La más baja frecuencia es la verde negativo. ¿Por qué le pusieron verde negativo? No sé. ¿Ok? ¿Y para qué se usa este péndulo en sanación? ¿Para sanar tratar qué dolencias, qué enfermedades? Patógenos. Cuando te salen patógenos y virus, sobre todo, ya ves que los virus tienen inteligencia propia. Cuando se saben detectados, ¡fum!, se mueven a la velocidad de la luz a otro órgano y se van a la velocidad, y ahí andan, y ahí los andas persiguiendo. El péndulo Osiris es buenísimo para rayo láser, así, ¡fum!, ¿sí? Tienes que, fíjate, es toda una clase, ¿sí? El péndulo Osiris tienes que, al momento de estar armándolo, tienes que estar intencionando qué vas a trabajar con la persona, en dónde lo vas a colocar y cuántas baterías vas a usar. Yo, claro, tomo mi péndulo de madera, pregunto, ¿cuántas baterías necesita? Cuando ya pregunté, ¿necesita un péndulo Osiris? Sí. Ok, ¿necesitas un péndulo Osiris? ¿Cuántas baterías necesita esta persona para eliminar este patógeno? Entonces me dice 2, 1, 3, 4.
Entonces yo lo desarmo, ¿ok? Y puedo armarlo con menos baterías, ¿ok? Bien. Entonces, el cliente es el que me va a decir, otra cosa que hace Mariana es buenísimo para trabajar con cáncer, o sea, con células muy enfermas, ¿ok? Bueno, siempre tiene que estar desarmado, porque si el péndulo Osiris lo tienes emitiendo todo el tiempo, emitiendo luz verde negativo, te va a hacer daño. De hecho, hace poco me enteré que el gran, un francés que utilizaba mucho, o sea, investigó sobre el péndulo Osiris, murió de cáncer, porque nunca, siempre tenía péndulos Osiris en su casa, y tenía un péndulo Osiris gigante en su casa, pero emite luz verde negativa, ¿ok? Entonces, también me enteré que el péndulo Carnac, la razón y el motivo por que lo tienes que desarmar es porque también está activo, y fíjense algo muy interesante, ningún péndulo debe estar dirigido hacia ti, o sea, no debe de estar apuntando hacia ti, su punta, nunca debe estar apuntando hacia ti, nunca, ni de metal, ni de madera, ni de cuarzo. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que termina en punta, pirámides, ángulos, péndulos, hasta un lápiz, yo dije, ¿cómo? Todo lo que termina en punta está concentrando, frecuencias que pasan por su material, más las frecuencias que tiene ya de por sí el material, ¿sí? Y se concentran y salen por algún lado, salen por la punta. Bien. Y la punta resulta que puede fisurar tu campo energético. Si tú tienes algo, por ejemplo, en tu cama, que esté apuntando algo, un adorno, porque luego tenemos así como que cosas bien locas, ¿no? O estás en tu escritorio, en tu oficina, y compraste una esfinge con una lanza padrísima, y esa flecha está dirigiéndose a ti 8 horas diarias, esa lanza está fisurando tu campo energético. Entonces, bueno, ese es elemento cultural. Ahora vámonos a, bueno, ¿quieres que hagamos una pausa para preguntas o me sigo? Voy a mirar las preguntas. Oye, está tan interesante lo que estás contando que no estuve mirando preguntas. Voy a mirar. Bueno, Claudia Villamil nos dice, ella usa 2 imanes de neodimio. ¿También es neutro? Me imagino que los usará como colgados, como... No entiendo cómo los usa Claudia. ¿Has escuchado hablar de esto, de usar 2 imanes de neodimio como péndulo? No, por cierto, fíjate que voy a darles un tip para las personas que no saben si su imán está forrado correcta o incorrectamente. Es uno de los tantos usos que vamos a aprovechar para el péndulo. ¿No te pasa que dices, estará bien forrado? ¿Estará el polo sur, el positivo acá y el negativo acá? ¿Verdad? Bueno, ahí te va. Fíjate. Aquí tengo una batería. Y las baterías tienen positivo, negativo, ¿ok? Bueno, muy bien. Mi péndulo, cuando tengo un positivo, gira hacia afuera de mí, y cuando gira hacia adentro es negativo. Entonces, dame un sí, dame un no. Ok. Ahora, si yo tomo la batería, la voy a tomar del lado positivo y mira lo que sucede con el péndulo. ¿Ok? Ahora, voy a voltear la batería, voy a tocarla por el polo negativo y me da una respuesta negativa. Entonces, concuerda el péndulo con la batería. Lo mismo va a suceder con el imán. Si yo pongo el imán aquí y pongo mi dedo, esto está forrado bien porque este es positivo y este es negativo. ¿Ok? Muy bien. ¿Quieres continuar con las preguntas o le seguimos?
Está muy interesante eso. Estaba viendo la forma como agarras el péndulo, porque hay personas que lo hacen como colgar desde el dedo, pero tú lo agarras como en pinza hacia Ajá. abajo, ¿verdad? Ujú. Fíjate que de todos los libros que he leído sobre radiestesistas, lo que sugieren es que el péndulo no haga esto, sino que el péndulo esté sostenido por tu positivo y negativo de tus dedos, porque cada dedo tiene una polaridad. Si Ujú. este es negativo, entonces se va negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, el péndulo tiene que estar sostenido con dos dedos haciendo neutralidad, llevando a cabo una neutralidad. Otra cosa es que muchas personas también sostienen el péndulo y tienen el codo recargado en la mesa. Se puede decir que eso sí se puede dar el lujo. Una persona, un radiestesista que ya es expertise, sí puede poner el codo en la mesa. Yo no soy partidaria de eso, porque al poner el codo se disminuye, al hacer contacto con un material, hagan de cuenta que ya está el material absorbiendo parte de los movimientos neurológicos y ya no va a llegar tan fuerte. Lo que los radiestesistas especialistas dicen es que tu antebrazo tiene que estar paralelo al piso, tu muñeca tiene que estar paralela al piso, ¿sí? Y colgando y el resto, todo el cablerío que tengo aquí, ¿sí? Lo tengo que tener adentro de la palma, no debe de colgar, porque estoy repartiendo también la información. Entonces, al yo concentrar la información en la palma de mi mano, la amplitud del péndulo o del movimiento del péndulo va a ser muchísimo más evidente. Otra cosa interesante, Mariana, el largo del cordón. Ujú. El largo del cordón es súper interesante porque hay personas que no se les mueve el péndulo. No se les mueve. Por más que quieren, dicen, ¿por qué no se mueve el péndulo? Primero, porque no debes de apretar como si estuvieras pellizcando el cable o el cordón. Segundo, porque el largo del cordón depende ya de tu experiencia. Mientras más experiencia tienes, puedes cortar más, ¿sí? Puedes cortar más la distancia entre tu péndulo y tú. Pero si tienes poca habilidad, lo más conveniente es tomarlo de más lejos para poder leer con más facilidad o darle más movilidad a tu péndulo. ¿Ok? Y no solo eso, que si ya te quieres poner muy como estricto dentro de la materia de un radiestesista, también tienes que, cuando tú tienes a una persona aquí que vas a preguntar por él, también a veces, si no se mueve el péndulo, es porque la distancia que estás tomando del cordón hacia el péndulo no es la correcta para la frecuencia vibratoria de tu cliente. Bien. Entonces a veces dices, a ver, esta es el largo, la frecuencia adecuada para este paciente. Sí, en este caso me está diciendo que sí. Este es el largo adecuado para este paciente. Aquí ya me dice que no. Entonces, eso va a depender de mí y de mi péndulo. Es como empezar a entrar en un diálogo con la capacidad que empiezo a tener de esta lectura, de esta sensibilidad que se empieza a desarrollar, de esta información que me llega y que si no le hago caso, pues es una pena porque es muy enriquecedor todo lo que da la información. María Elisa, una pregunta. Entonces, bueno, estamos hablando de sanación y esto, y de repente las personas no tienen idea de cómo sería, en grandes rasgos, ¿no? Más o menos una sesión de sanación, porque también utilizas gráficos, ¿verdad? De radiestesia. Entonces, utilizas por una parte el péndulo sobre el paciente para, por ejemplo, el Karnak, ¿no? O el Osiris, para una determinada cuestión sobre el paciente, o sea, una sanación, como cuando ponemos un imán en el cuerpo. Pero también lo utilizas el péndulo con su correspondiente testigo en gráficos, ¿no es así?
¿Qué significa esto? ¿Podrías contarnos un poquito cómo A encarás ver, una terapia? sí, ¿Sí? ajá, a ver, déjame, se me cayó mi... Ok, vamos a ver. A ver, ¿qué es un gráfico? El gráfico, a ver, en radiestesia, por eso les estaba comentando que en radiestesia, Mariana, hay muchas herramientas. El radiestesista lo que va a ir desarrollando es su capacidad de poder utilizar estos instrumentos o estas herramientas, ¿ok? Dentro de la radiestesia hay un apoyo que se llaman gráficos, que es, por ejemplo, aquí tengo un gráfico en donde tengo información que me va a facilitar tener una lectura de cosas que me interesa saber del paciente. Vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a poner aquí a un paciente que tengo aquí de muestra. Muy bien. Ahorita voy a comentarles de los péndulos de cuarzo. Como les comenté, esta medición yo la hago con péndulo de madera, neutro. No me interesa ponerle un cuarzo rosa que emita cuando lo único que quiero es que haga una lectura. Quiero que me diga cuál es el nivel energético de la persona. Si yo le pongo un péndulo rosa, el rosa va a estar emitiendo ya de por sí, ya va a estar emitiendo energía y a lo mejor me altera la información del paciente, de la energía del paciente. Y no me interesa. Quiero neutro, ¿sí? Ni fa. Entonces, tengo aquí a un paciente y vamos a leer su nivel energético, ¿ok? Esto es un gráfico, ¿sí? Este es un biómetro, se llama biómetro. Es la palabra correcta, biómetro, porque los otros son gráficos, ¿ok? Entonces aquí voy a ver cuál es el nivel energético de esta persona en este momento. Vamos a recordarles que debajo del papelito tú tienes el nombre de una persona. Sí, lo volteo porque, o sea, por privacidad. Pero privacidad. usualmente si en la terapia lo tienes hacia arriba exhibido, ¿no? Cuando trabajas. Siempre, claro. Esto debería de estar así, ¿ok? Volteando hacia arriba, pero en este momento lo estoy volteando para proteger los datos de la persona. Bien. Va a quedar grabado. Pues entonces, me está marcando, ok, un 80, 85, 86, 87%, 87%, ¿ok? Cuando yo empiezo una terapia, siempre pregunto cuál es el nivel energético de mi paciente, porque al finalizar voy a saber si la terapia sirvió, porque lo vuelvo a poner y vuelvo a medir. Ahora, ojo, porque cuando estamos hablando de niveles cuánticos y de mediciones cuánticas, en cuántica no hay un 100%, en cuántica puede ser un 300%, un 200%, un 250% de nivel energético. O sea, en cuántica no hay linealidad, ¿sí? Bien. Bueno, este es un biómetro y ahora nos vamos a pasar a lo que son gráficos. Estos son gráficos, ¿ok? Estos son dos ejemplos de dos gráficos que se utilizan para, uno, para desimpregnar, ¿qué quiere decir? Que yo puedo utilizar los los péndulos de cuarzo, yo puedo ponerlos aquí en este gráfico para desimpregnarlos. Después de que los uso, puedo ponerlo aquí para que se desimpregne de eso, de las remanencias que absorbió, y sirve para que fortalezca o se restablezcan sus propiedades, ¿ok? Aquí, bueno, tiene multiplicidad de usos estos dos, definitivamente. En este caso, tiene que estar dirigido al norte. El péndulo, en donde no sé dónde esté la cara del norte de mi geográfico, ahí tengo que poner yo el péndulo. Ahora, vamos rápidamente a explicar. Mariana, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos preguntas. Ok, entonces ya voy a terminar con esto para ya concluir, ¿ok? Bien. Muy bien, péndulos de cuarzo. Los péndulos de cuarzo, estos péndulos, tengo ya un montón de tiempo que no los uso porque uso muchísimo más los de metal y los de madera. Pero estos, interesantemente,
ya están saturados. El solo hecho de que estén estacionados en mi lugar donde los guardo, ya están saturados. ¿Qué quiere decir? Ya los debía haber limpiado desde hace un montón. A propósito, no los limpié porque quiero limpiarlo aquí. Bien. De otra manera, ¿ok? Voy a poner este. Muy bien. Si nos fijamos, este péndulo no tiene movimiento. Este cuarzo está saturado. Este cuarzo tiene una carga energética que ya necesita ser limpia. Una manera súper sencilla para limpiar un péndulo de cuarzo es con un imán. Yo paso el imán, se despolariza el cuarzo y queda liberado, queda desimpregnado. ¿Ok? Es súper importante que todos los péndulos de cuarzo se limpien. Siempre, diario. Y si te da flojera ponerlos en la luna, límpialos con un imán, rapidín. Fabulosos imanes. Sí, los imanes son fabulosos. También puedes utilizar el péndulo para rastrear, ¿verdad? Tú también lo Por utilizas para supuesto. rastrear pares biomagnéticos, para rastrear en un atlas de anatomía, por ejemplo, con el método PUMS, si hay fenómenos de alteración, disfunción, ¿verdad? Rapidísimamente, nos sirve para detectar, como ya les comenté, los programas y decretos limitantes que tenemos, ¿ok? Para medir nuestro nivel energético, como con biómetros, con gráficos, para detectar bloqueos en nuestra zona de trabajo. Es muy importante saber si mi zona de trabajo está libre de energías que dejó el cliente, de geopatías, de etcétera, de parásitos, de todo lo que se puedan imaginar. Para revisar si el alimento que tengo en el refrigerador está todavía buena, porque luego dejamos el pollo y decimos, ay, tan bueno que está, me lo voy a comer, y resulta que ya no está bueno. Hay que tener en la cocina un péndulo neutro, señores, porque ayuda muchísimo el péndulo neutro tenerlo en la cocina para saber qué está echado a perder, qué me puedo comer, y a veces hasta para elegir qué voy a desayunar, porque a veces puedo decir, voy a desayunar avena, y si le pregunto al organismo, el organismo me dice no, pero pregunto huevo y me dice sí. Quiere decir que necesitaba proteína. Para decidir, les voy a decir las que son terapéuticas y luego les voy a decir las que son súper cool para la vida diaria, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, a puntos de apoyo, como por ejemplo cuarzos, por ejemplo, tengo un aparato en donde hay una serie de programas que las uso para mis clientes y no sé exactamente cuál sería el óptimo para ese paciente, con el péndulo yo puedo preguntar cuál es el que en este momento es el más óptimo para mi paciente. ¿Ok? Para saber detectar si necesitamos puntos de apoyo. Si necesitamos, después de hacer un rastreo de un libro en abierto de anatomía, con medicina astral, de PUMS, de lo que sea, puedo ir preguntando si necesito, además de lo que estoy haciendo, necesito puntos de apoyo. ¿Cuáles son los puntos de apoyo? Diapasón, cuenco, cuarzos, lo que yo tengo de material. ¿Ok? Para desbloquear chakras, obviamente, para eliminar remanencias, que son muy importantes quitar las remanencias, y ya vimos que se quitan muy fácilmente con el imán. Geopatías, son cruces muy importantes que tenemos que quitar de las camas, de donde estamos muchas horas trabajando. Y una súper importante, creo, como radiestesistas y como biomagnetistas, que últimamente están utilizando nanopartículas, Mariana, nanopartículas tóxicas en los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que no se detectan, pero son tan pequeñitas que tienen la capacidad de atravesar la célula, o sea, la pared celular. Eso, para un biomagnetista es
oro. Saber que podemos tener la capacidad de detectar desde la radiestesia nanopartículas que no son detectables en una máquina de un médico, ¿ok? Luego, para la cuestión divertida, el péndulo me puede servir para elegir una película, para elegir un buen vino, ¿sí? Para decidir si mi casa la vendo o no la vendo, si la rento o no la rento, en fin. Estas son algunas de las grandes variedades o diversidades con las que podemos aprovechar. Muy bien, María Elisa, es impresionante, es impresionante y hay preguntas, ¿eh? Adelante. Te voy a pasar preguntas. Martín nos dice que tiene un péndulo de Karnak, pero no se desarma. ¿Será que no es, entre comillas, original o puede no desarmarse? Sí, hay péndulos Karnak que no se desarman. Sin embargo, sí hay que procurar, aunque este está pequeñísimo, los que digamos están hechos con propiedad, se sabe que se tiene que desarmar. Si no se puede desarmar tu péndulo, ponlo debajo de un paño negro. Ponlo abajo, o sea, en un lugar cerrado. Yo uso un estuche de lentes cerrado, ajá, siempre en algo oscuro. Tiene que tener un paño oscuro, ¿ok? Es así como lo puedes guardar. No lo tengas a la vista ni cerca de ti. Bien, muy bien. Me preguntan si también utilizas varitas de radiestesia. Claro, claro. Sí, claro. No fue el tema de hoy, pero sí, claro, las varas se utilizan para geopatías, es mucho más fácil con una vara buscar objetos perdidos, evidentemente, en áreas muy grandes. Claro que sí lo usamos también en los talleres, les enseño a utilizar la vara, las varillas. Acá nos habla Nélida Mabel, dice, ¿qué pasa con los pacientes que el péndulo se les corta cuando lo estamos utilizando? Está cargado, o estaba ya cargado antes de utilizarlo, o en ese momento, me imagino que cortar quiere decir que se rompe, ¿ok? Si podría explicarnos porque se rompe o se descuelga o la cuerdita, no entiendo bien, que de repente se está refiriendo a otra cosa o que está girando y de repente se corta el movimiento. De Yo me repente estoy Nélida nos puede imaginando, explicar un poco mejor la pregunta, ¿sí? yo me estoy imaginando qué es eso. Fíjate que muchas personas que utilizan los péndulos de cuarzo, a veces por flojera, ¿verdad? Porque los usan y los usan y los usan, así de que ya cuando venga la luna llena los voy a descargar. Usen el imán, usen el imán, no se preocupen por estarlos poniendo, de vez en cuando ya pónganlos en el agua en el agua con sal y pónganlos en la luna para que se carguen, pero diario después de cada cliente tienen que usar un imán para desmagnetizar. Si no, se les va a romper. Puede, ¿verdad? No necesariamente. Dice, ¿es lo mismo péndulos que el péndulo tenga cadena o cuerda o algún otro material que lo sostenga? Esa es una muy buena pregunta, porque de preferencia que sea de algodón. Antes usaban cabello. De preferencia que sean los cordones de algodón, ¿sí? De hecho, fíjense, los péndulos más, digamos, más desarrollados, no tan comerciales, tienen esta cuestión en medio porque es el que precisamente mide la distancia de mi frecuencia vibratoria con respecto al péndulo. Para eso se usa esto, no es como de adorno. Interesante. Sí. ¿Cómo se programa un péndulo? Ok. Con la intención. A ver, vamos a ver. Programar, yo estaría hablando de que que es el que uso más, que es el de madera, quiere decir que yo ya estoy teniendo una resonancia constante con este péndulo. Solamente lo uso para eso que les digo. Lo uso para todo lo que es medición neutra. Porcentajes, estados vibratorios, frecuencias. Quiero saber, a ver, no sé, si hay
voy a usar un biómetro y voy a preguntar, este ya tiene a mi esencia, ya sabe María Elisa, ¿sí? La resonancia que tengo ya con este péndulo es, ya somos cuates. Eso es programar, programar. Sin embargo, intencionar es algo diferente. Intencionar es algo súper diferente. Intencionar es, por ejemplo, lo que hice con el péndulo Siris. Tengo que intencionar exactamente qué quiero hacer. Voy a eliminar un patógeno, voy a eliminar un virus, voy a eliminar una entidad, o sea, que eso es intencionar. Entonces son dos cosas muy diferentes, programar e intencionar. No sé si quede claro. Bien, sí, quedó claro. A ver, Cintia dice, si no tengo pacientes, ¿puedo iniciar a practicar el uso del péndulo en lo personal o cotidiano? ¿Qué sugieres hacer para desarrollar respuestas precisas y tener confianza en las respuestas? Qué buena pregunta estás haciendo, muchas gracias, porque esa es una pregunta que tenemos que tener súper consciente. Cuando estemos practicando el péndulo, tratemos de hacer, fíjate, aquí tengo una frase que apunté porque dije, estas te las tengo que decir. De la claridad de la pregunta dependerá la exactitud de la respuesta. Si yo hago una pregunta, por ejemplo, con el péndulo, ¿es conveniente dejar el trabajo antes de mis vacaciones? Esta es una pregunta perfectamente mal hecha. Porque si yo lo único que tengo en la respuesta del péndulo, neurológicamente hablando, es un sí, no, ¿en qué momento estoy permitiendo que me conteste? La primera, ¿debo de dejar el trabajo antes de las vacaciones? ¿O me voy a ir de vacaciones mejor después del trabajo? O sea, ¿cuál es la pregunta? Tiene que ser clara, tiene que ser una pregunta a la vez. ¿Es conveniente dejar el trabajo antes de las vacaciones? Sí. ¿Es conveniente irme a las vacaciones habiendo dejado el trabajo? ¿Es conveniente en este momento dejar mi trabajo que tengo o sea, actualmente? Tienen que ser súper precisas las preguntas. Practica haciendo preguntas únicas, solitas. Muy bien. Pregunta, un péndulo de cuarzo se cayó y se rompió la punta. ¿Se puede seguir usando? Yo no lo uso. En lo personal, no lo uso. Busco quien lo pula, pero en lo personal se desfaceta. ¿Qué quiere decir? Si se rompe la punta, ¿ok? Y queda inclinada la ruptura, las facetas tienen un propósito. Los cortes del cuarzo tienen un propósito, ¿ok? Se queda asimétrica la punta y yo no lo recomiendo, tristemente. Bien. Pero sí funciona. ¿Se pueden guardar todos los péndulos en un mismo sitio? Ejemplo, caja de madera, o sea, juntos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Convenientemente en un paño negro. O sea, adentro de donde lo pongas, siempre procura que tenga un paño negro. ¿Por qué? Porque el paño negro no deja que entren energías y o sea, los guarda protegidamente y no están emanando para que te perjudiquen. A ver, dice, si se mide la energía de una persona y da 60 grados más abajo de la medición máxima. Esto creo que lo comentaste, ¿no? Es porque a nivel cuántico pasamos, ¿no? Sí. Más abajo del gráfico mismo, de las posibilidades de medición. Sí, de hecho, fíjate, cuando tú haces una prospección, o sea, haces un sondeo a una persona, haces un rastreo, y después del rastreo te sale un 156, un 160, quiere decir, es buena señal, porque quiere decir que sí hubo recepción por parte del organismo de la persona, sí hubo una respuesta positiva, y sí, lo que tú trabajaste fue bastante adecuado.
Mientras más sea como el porcentaje después, quiere decir que hubo una mejor resonancia entre Bien. tú y tu paciente. Bueno, hay algunas preguntas, voy a saltear algunas que ya has comentado de esto. Me preguntan con qué polaridad del imán pasas el péndulo para limpiarlo. Indistinto. Negativo, indistinta. Está. Siempre es el negro, o sea, el negativo, pero es indistinto. ¿Es cierto que los péndulos no se deben prestar? Los de cuarzo, no. Porque los de cuarzo guardan tu memoria. Si lo vas a prestar, lo vas a tener que desmemorizar, pero eso sí, no te conviene, porque estos sí para que veas se quedan programados. Los de cuarzo sí se quedan programados con tu esencia y tienen una respuesta rapidísima si los usas solamente tú. Pero si los andas zarandeando y lo andas prestando a todo mundo, está así como, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿Ok? Es como un Eh, caballo. Nélida nos decía de lo que se corta es la cadenita. ¿Te acuerdas la pregunta? Ah, si se corta la cadena, no, pues ponle otra. O sea, nada que ver. Bien. Sí, nada que ver. ¿Puedo tener péndulos dentro de un cuenco? Sí. Ujú. Si los tenemos con una drusa de amatista, ¿se contaminan? No, la drusa es para limpiar cuarzos, de hecho. La Bien, drusa, pero luego tienes que limpiar la drusa, bien, ¿ok? muy bien. Al imán. Bueno, creo, María Elisa, que ya vamos a ir terminando ya, porque ¿tienes alguna cosa más que quieras comentar antes de terminar? Pues no, Podemos, sí, ya podemos cerrar. ya podemos ir cerrando. Eh, Tenemos proyectado, según veo, María Elisa, tienes un taller proyectado pronto, ¿verdad? Así es, A ver, así es. voy a mostrarlo, los que quieran contactarte, ahí está. Cuéntanos de esto, de este taller online, ¿sí? Principios básicos del péndulo, que está aquí, se está exhibiendo la información en pantalla. Tu Así es. WhatsApp es 449-804-3330. Eso es con el más 52 adelante, ¿no? Porque es México, ¿verdad? Es correcto. Más 52 y el número telefónico, ¿ok? Más 52-449-804-3330. Muy bien, ¿y Es son dos correcto. propuestas de fechas? Es el mismo taller, solamente con 2 fechas. Tengo un cupo limitado de 20 personas para poder hacerlo muy, muy individualizado y muy personal y podamos tener tiempo de hacer dinámicas porque va a ser práctico, no va a ser teórico, los vamos a poner a trabajar. Vamos a aprender no a escoger los cuarzos porque nos gustaron, sino que los cuarzos nos utilicen, o sea, nos elijan. Vamos a saber que los cuarzos en bruto a veces tienen mucho más frecuencias positivas que un cuarzo pulido. Vamos a desarrollar la sensibilidad a base de ejercicios. Vamos a hacer ejercicios para detectar nuestros pensamientos limitantes y luego desprogramarlos. Vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar biómetros, vamos a saber quitar remanencias y buscar objetos perdidos. Todo eso vamos a hacer en espero que me alcance con Bien. 2 días. Entonces tenés una opción, 25 de noviembre y 2 de diciembre, de 8 a 12. La otra opción sería 9 y 16 de diciembre, de 8 a 12. Y ahí está tu número para que te contacten entonces, ¿sí? De México. Bien. Más 52-449-804-3330. ¿Está bien? Ajá. Yo aprovecho ya para invitarlos a la siguiente semana. No sé si está Mariel en la sala, no sé si está Mariel Romero en la sala, dijo que iba a hacer lo posible por entrar. Bea, si estás ahí, Bea, y está Mariel, eh, a ver si ella quiere contarnos qué es lo que va a entregarnos la próxima semana. Yo voy a mostrar el flyer, Mariel Romero va a venir el próximo jueves, va a hablar de terapias angélicas, una nueva forma de experimentar la vida. Mariel Romero es una gran amiga, una hermana del alma también, desde Argentina. Bueno, escritora, angelóloga,
Bueno, es una divina, Mariel, y nos va a traer esta charla para la próxima semana, día jueves 26 de octubre, a la misma hora, 21 horas de Uruguay, 19 horas de Perú. 21 horas, ahora en Uruguay, por ejemplo, son las 10:30 de la noche, ¿sí? Empezamos a las 9 de la noche, que es la misma hora de Argentina. Voy a ver ahí si está. Bien, Mariel ya no está. Bueno, los invito para esta charla con Mariel y también aprovecho para invitarlos al Mariana Responde, que va a ser este domingo 22 de octubre. Va a ser un botiquín biomagnético, tips de aplicación de imanes, preguntas y respuestas libres. ¿Tá? Vamos a hablar de algunas formas de poner imanes para determinadas cosas. Ustedes saben que si bien yo soy biomagnetista y siempre abogo por un rastreo y todo, hay situaciones en que los imanes o las cargas magnéticas se aplican de manera fija. Entonces ahí les voy a dar algunas recetitas de colocación, ¿sí? Esto es este domingo, 22 de octubre, a las 19 horas Perú, 21 horas de Uruguay. Ya lo van a ver esto en mis redes publicado a partir de mañana. Y la última invitación también para todos es para el próximo taller online de par biomagnético de inicio avanzado. Si entran en mi página web marianadelhoyo.com van a tener toda la información, costos y todo el temario, que son 3 días, 2 días y medio, muy intensos. No van a necesitar hacer más cursos de par biomagnético porque ahí les voy a entregar todito. Bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Elisa. Gracias a Beatriz, que está por ahí también. Saludos, Saraí, que anda por ahí. Ya alcancé a leer. Muchas gracias. Gracias a todos por estar, por acompañarnos. Ahí está Leonor, José, gracias. Sofía, buenas noches a todos. Gracias, María Elisa. Gracias a ti, Mariana, por la invitación y gracias a todos. Gracias. Saludos, saludos. Gerardo. Gracias, Gerardo. Chocito. Buenas noches, maestra Mariana, Carlín, maestra Carolina. María Elisa. Gracias. Bendiciones por compartir su sabiduría. Gracias, Juan José, María Magdalena, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Me voy a ir saliendo. Gracias, Muchas María. gracias, bendiciones. Gracias. Buenas noches, Beatriz. Gracias, gracias.